Thank you very much to Malaquías Montoya. It was wonderful. And now we have tenemos al doctor José Manuel Valenzuela Arce. Ustedes lo conocen, aquí del Colegio de la Frontera Norte. El título de su presentación es Los mexicanos de afuera, estereotipos y desencuentros. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 de CONACYT. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina, campos en los cuales es reconocido como autor señero. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales y secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. En 2012 recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología otorgado por el Consejo de Ciencias y Tecnología de Baja California y el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras más recientes son Nosotros, Arte, Cultura e Identidad en la Frontera México-Estados Unidos, 2012, C.D. Mal, Feminicidios, Jóvenes y Exclusión Social, 2012, y Welcome Amigos to Tijuana, Graffiti en la Frontera, 2012. Tiene la palabra. Bueno, es un honor para mí estar en este evento. Me autoinvité, pero es un honor estar en este evento. Agradezco la gentileza de la diputada Amalia García de compartir este diálogo y reconozco a dos amigos y un amigo y una amiga de hace mucho tiempo. Cristina, desde sus tiempos guillotinos, hace ya varios ayeres, me pidió que no dijera cuántos. Y Malaquías Montoya, algo hizo bien la mamá de Malaquías. Desde el primer Festival Internacional de la Raza que él recordaba, participaron José Montoya, hermano de Malaquías, que tiene un poema emblemático, un himno chicano, el poema del Luis. José Montoya de Casindio y Malaquías. Malaquías nos mostró el mural que hace un momento recordó cómo fue elaborado. Y algo que no nos dijo y que habla muy bien de lo que él ha sido siempre, una figura realmente digna en todos los sentidos. Lo que Malaquías no nos dijo es que hace algunos años un funcionario de aquí de la ciudad de Tijuana, encargado de la Comisión de Cultura y Deporte, iba a tener un evento social en el CREA y le pareció que los murales de Malaquías Montoya y Carlos Coronado no iban acorde con la escenografía que él se imaginaba para su evento y decidió pintarlos de blanco. Cuando esto ocurrió, hablamos con Malaquías y pidiéndole qué le parecía a él conveniente que hiciéramos como desagravio frente a esto, y diciendo que bueno, que teníamos toda la intención de hacer lo que él creyera que era lo más conveniente. La respuesta de Malaquías fue muy clara: nada. Dice, los artistas que trabajamos desde esta perspectiva de dar voz a los sin voz y de ser críticos frente a la realidad que vivimos, sabemos que nuestro arte incomoda a las figuras de poder y por supuesto que ellos no van a defenderlo, sino que intentarán destruirlo. En ese sentido, el mural cumplió su cometido. Bien, dicho esto, quisiera entonces colocar el tema el cual me fui convocado para presentar en este evento. Quisiera entonces presentar este tema. Primero, este reconocimiento de lo que sería que para mediados de este siglo habrá 130 millones de latinos en Estados Unidos, la gran mayoría personas mexicanas, lo cual nos obliga a colocar con nuevas miradas lo que será esa redefinición del mapa sociocultural
Y entonces entender que efectivamente si ya en Estados Unidos es el sitio donde hay la mayor cantidad de hispanohablantes, también entender que será el sitio con mayor concentración de población latina, más que cualquier otro país latinoamericano, excepto Brasil para ese periodo. Esto entonces nos coloca en una condición que nos obliga a repensar cómo se han construido los puentes, pero también los desencuentros entre la población en ambos lados de la frontera. Una condición que efectivamente emerge, como bien lo sabemos, de esa invasión del 1847, que concluye con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, periodo en el cual inicia un proceso muy intenso, un proceso doliente, donde la representación de la patria mexicana en ciernes, dudosa, se presentaba bajo las imágenes de la patria doliente, de la herida abierta, la herida que no cicatriza, y así se expresaba en la mayoría de los discursos en torno al 16 de septiembre que se empezaron a generar después de 1848. Y dentro de esto se va visualizando, se va identificando, se va focalizando lo que sería esa población mexicana, que según Karen McWilliams fueron 75,000 los mexicanos que finalmente fueron cruzados por la frontera y que finalmente se quedan al norte del río Bravo. Manuel Gamio, en Forjando Patria, nos dice que fueron 100,000, pero estudios más recientes indican en torno a 120, 125,000 los mexicanos que se quedaron al norte del río Bravo y que inician nuevos procesos de recreación sociocultural, de transformación lingüística. Y yo siempre insisto en la metáfora de que ellos tuvieron que reinventar su propio génesis y tuvieron que volver a darle nombre al mundo, donde track se convierte en traque, market se convierte en marqueta, y desde su propia impronta cultural tuvieron que darle nuevo significado a ese mundo que ellos vivían y donde el control, el dominio lo tenía, se escribía y se hablaba en un lenguaje diferente. Bajo esta condición entonces, del lado mexicano, esto no se entendió y la idea de la caída terrenal siguió siendo visto con una muy fuerte aprehensión, no solo los mexicanos que fueron cruzados por la frontera, sino también los territorios fronterizos cayeron en esa condición de la caída terrenal. Y ahí es donde surgen lo que quiero colocar como los conceptos del desencuentro. Conceptos que como chicano en un primer momento, cholo en un primer momento, pocho, guacho, chilango, como conceptos que se han construido desde diferentes lugares de enunciación. Inicio, bueno, a finales del siglo XIX, dos conceptos significaban la misma cosa: chicano y cholo. A finales del siglo XIX, cholo y chicano querían decir mexicano, trabajador, moreno, pobre. La palabra chicano, como bien nos lo recuerda Tino Villanueva, básicamente proviene de la paletización de mexicano, y esto se convirtió en un elemento de identificación, un elemento de etiquetación, y entonces el término chicano en un primer momento tenía una condición clasista y racista. La palabra cholo tenía el mismo sentido. La palabra cholo es una palabra que más allá de lo que decían mis amigos los homies, chicano loco, ¿no? O cholo como cholo por esta forma lenta, rítmica, cadenciosa, bajita, ranita de los homies, esa expresión cadenciosa que les caracteriza. Sin embargo, la palabra cholo tiene un origen más antiguo. Cholo lo podemos encontrar en lo que sería la cultura andina, toda esa región, Chile, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia. Cholo significa el indio aculturado, es el indio que pierde su cultura, es el indio que toma parte de la cultura del conquistador. Por lo tanto, la palabra cholo tiene una connotación peyorativa, tiene ese sentido clasista y racista, independientemente de las distintas recreaciones del cholito y la cholita, estas dimensiones del racismo que adquiere tintes paternalistas, incluso en esa fulgurante y maravillosa figura de Benny Moré, ¿en qué te parece, cholito, que te quieren desterrar como si la ausencia fuera remedio para mi mal? Ay, cholito, ¿qué te parece?
Entonces, esta dimensión, la hipótesis sería que justo con la fiebre del oro y la atracción de mineros chilenos y peruanos familiarizados con el concepto de cholo, ellos llegan a esta región de California, pero también van mineros de Chihuahua, Sonora, Sinaloa. Entonces ellos serían los primeros cholos. Todavía algunos usaban el pantalón o el calzón de manta. Entonces estábamos en el nivel más bajo del rating, de popularidad. Acabábamos de perder la guerra. Entonces serían los primeros cholos a los cuales se empieza a identificar desde esa perspectiva. En la tradición popular, cholo tiene un sentido equivalente también a chúntaro, palabra onomatopéyica que viene de chunta, tachunta, palabra que alude a lo ranchero, a lo campesino, y cholo se convierte en sinónimo también de indio, campesino, esa condición también clasista y racista que tenía en el término chicano. Entonces la palabra cholo prevalece, la palabra chicano prevalece, y como sabemos va a ser en los años 60 fundamentalmente cuando el movimiento chicano transforma desde una apropiación afirmativa y lo convierte desde lo que sería una redefinición de elementos definitorios del perfil cultural de lo mexicano, de una resignificación como un recurso, como una estrategia, como un concepto que alude a una resistencia social, política y cultural. Y hay una redefinición importante, algo distinto, pero en el mismo sentido ocurre con la apropiación del concepto del cholo por parte de los jóvenes de los barrios, el cholo y qué, como un elemento de identidad afirmativa, como un elemento de resistencia implícita que muchas veces adquiere tintes autodestructivos, pero que al final de cuentas logra colocar una serie de referentes que provienen de la dimensión de una adscripción cultural más amplia vinculada a lo mexicano como una manera de autodefinirse y de esta manera recrear quiénes son y cómo quieren ser vistos. Cholo y chicano fue muy incomprendido desde el lado mexicano. Lo chicano por parte de la clase, de la élite cultural, no fue entendido. Les parecía demasiado kitsch, demasiado cultura popular, como que los mexicanos ya no somos así, los mexicanos somos muy modernos. Entonces no se da un reconocimiento en esa condición, y esto empieza desde mucho tiempo antes, y lo dejo en paréntesis para volver a esta construcción desde la inteligencia mexicana, desde nuestros destacados liberales decimonónicos, cómo se colocaron frente a este tema del cambio cultural y la transformación lingüística por parte de las y los mexicanos en Estados Unidos, pero también de la emergencia de una suerte también de transformación cultural en los mundos fronterizos. Coloco dos conceptos que se han construido de aquí para abajo. El concepto del guacho, un concepto que proviene, sobre todo en Centroamérica se empieza a utilizar. Guacho efectivamente tenía que ver con una condición profundamente peyorativa. Guacho era el hijo bastardo, el hijo de español e india. En términos paseanos sería el hijo de la chingada, y es justamente este hijo no reconocido el que le da sentido al concepto del guacho originalmente. Posteriormente se mantiene la condición peyorativa, insultante. Recordemos que no eran políticamente correctos en aquella época, y la idea de la bastardía tenía efectos devastadores a quienes se les imputaba. Y entonces esto se va a traducir hacia los soldados de la tropa, el soldado de bajo rango, el guacho. Entonces esta condición de guacho empezó a utilizarse también en el norte del país, particularmente en el estado de Sonora, para referirse a los sureños y como equivalente también de chilango. Esta condición con efectos realmente negativos, que incluso el libro de José Terán, El cazador de guachos, un libro que yo he criticado mucho, se regodea en esta suerte de condición insultante hacia lo que serían las formas culturales del centro del país, un concepto también con
tintes clasistas y racistas, construido desde el norte hacia el sur, y que simplemente coloco el ejemplo. En 1986, el niño Juan Israel Bucio Venegas, de la Escuela Benito Juárez de Hermosillo, Sonora, muere a consecuencia de los golpes que le propinan sus compañeritos de primaria por ser guacho. Entonces, estas cosas, digamos, que participan en lo que ha sido un entramado de desencuentros. El otro ha sido el tema del antichilanguismo, un concepto que, más allá de las condiciones manidas de que si viene de las chilaquiles o del chile, etcétera, etcétera, el concepto chilango, desde mi punto de vista, lo conversé varias veces con Carlos Monsiváis, quien también simpatizaba con esta posición, proviene del libro de Zamora Powers, 15 Uñas y Casanova Aventurero, escrito hacia 1860, donde describe básicamente las correrías de Santana, pero narra cómo, sobre todo en estados como Veracruz y en otra, se referían a los criollos, a los funcionarios criollos con la imagen del huachinango. Estos criollos de tez blanca, rosada, similar a la del huachinango, pero al mismo tiempo en un discurso evadizo, escurridizo, inaprehensible, donde no sabían exactamente si les estaban diciendo sí o no. Entonces mi huachinanguito era un elemento recurrente que aparece en este libro de Zamora Powers. Entonces es muy probable que la palabra chilango de ahí provenga. Se vinculó con la perspectiva anticentralista e infortunadamente también activó ánimos nativistas en varios estados del norte de México, particularmente en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Aquí en Baja California no tanto, porque tenemos una condición particular. En Tijuana, aún hoy, la mitad de la población de Tijuana no es nacida en Tijuana. Y como ya se señaló a lo largo de la mañana, hay una fuerte migración que ha transformado y le ha dado sentido a esta ciudad que ha crecido con pedacitos de patria que fueron llegando de todos los rincones del país. Y en ese sentido, sin embargo, hubo sectores que se apropiaron de esta condición para impulsar una campaña que, sobre todo a través de Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, se cobró sentido en diversas etiquetas y diversos eslogans al estilo de Chilangos Go Home, haz patria, mata a un chilango, o si ves a un chilango, aléjate de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sin embargo, estos elementos que hay que discutirlos porque han participado como elementos estereotipantes, estigmatizantes y prejuiciados. El prejuicio se alimenta de la ignorancia, del desconocimiento. El estereotipo alude a una condición endurecida donde, más allá de la evidencia, la gente insiste en mantener este tipo de posiciones. El estigma es la marca original que después se transforma y se le imputa a rasgos también de la persona o rasgos culturales. Y el racismo, que tiene que ver no tanto con una imagen, una idea o cómo creemos que son las otras personas, sino que alude a formas de relación que implican relaciones de poder, desde la cual un grupo tiene la capacidad y el poder para producir y reproducir relaciones de subalternidad con otros grupos sociales. Sin embargo, decía, el concepto que más fértil en estos desencuentros, sin lugar a dudas, ha sido el concepto del pocho, un concepto que ha trabajado de manera aguda, sesuda, interesante, David Maciel aquí presente y Marta Sánchez, quienes, que también está aquí presente, se han interesado en este concepto del pocho. Y si me permiten, casi no acostumbro a leer, pero si no, no voy a alcanzar a decir lo que quiero decir. Entonces, por favor, cuando me queden 50 minutos, me aviso. Uno de los conceptos que han incidido de forma especial en la discusión estereotipada sobre los rasgos culturales de la población fronteriza y transfronteriza es el concepto de pocho, término con el cual se ha aludido de manera indiscriminada a la población chicana y a la población fronteriza del norte de México. De acuerdo con el vocabulario sonorense de Horacio Sobarzo, de la palabra pochi devino pocho. Pochi proviene de la lengua ópata potzico, que significa cortar o arrancar la hierba, y potzi, cuyo significado es cortar o recortar algo. De la misma manera, pocho connota descolorido o quebrado de color. En el mismo texto encontramos algunos usos de la palabra como adjetivación utilizada para hacer referencia a una prenda pochi, condición que alude a ropa corta, reducida o rabona, o a cualquier cosa cortada o reducida.
En el noroeste mexicano y sureste y suroeste estadounidense, pocho se utiliza en su connotación de corto o rabón. Por ejemplo, se puede decir que alguien trae las faldas pochas o los pantalones pochos o pochis, y cuando algo se corta se dice que se pochó. Podemos considerar que por asociación la palabra pochi se utilizó para hacer referencia a rasgos mutilados de las personas. Por ejemplo, le mocharon un brazo o una pierna para señalar que le cortaron esos miembros o se los pocharon. La dimensión referida a la condición física se trasladó a la identificación de cualidades emotivas, éticas, morales o culturales, de tal manera que también se podían pochar las palabras, las ideas, las lealtades, los compromisos y las emociones. Bajo esta condición, las personas podían utilizar faldas o pantalones pochis, pero también se podían pochar las cosas, incluso los vínculos de pertenencia. Bajo esta última condición, la población mexicana comenzó a identificar como pochas y pochos a las y los mexicanos que fueron cortados del territorio pochado tras la guerra de 1847, quedando en el lado estadounidense, y a residentes de la frontera norte mexicana, a quienes desde el centro del país se les asociaba con estilos de vida culturales y lingüísticos propios de los anglo-estadounidenses. La identificación de los mexicanos de ambos lados hasta entonces era una condición descriptiva. La identificación de los mexicanos de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos como pochos adquirió importancia en la segunda mitad del siglo XIX, pero se volvió conspicua en los albores del siglo XX, en medio de conflictos asociados a la Revolución Mexicana y la pugna entre grupos y líderes que disputaban el poder. Esta condición estuvo particularmente dirigida a los grupos del norte, a quienes se asociaban rasgos degradados, considerados como safios y proclives al mundo anglo-estadounidense. La palabra pocho se incorporó al repertorio de estereotipos que identificaban a los dirigentes y combatientes norteños, a quienes se creía bárbaros, y de manera especial a quienes en su habla coloquial utilizaban palabras del idioma inglés, así como a quienes mostraban simpatía al gobierno o a la nación estadounidense. El uso de la palabra pocho como adjetivo estereotipador, que significaba negativamente a ciertos sectores poblacionales, fue utilizado de manera amplia por el destacado intelectual maderista José Vasconcelos, quien tras la muerte de Madero se alineó sin gran convicción a la propuesta de Venustiano Carranza. Vasconcelos se percataba de las limitaciones del liderazgo de Carranza y veía con preocupación el fortalecimiento de los sonorenses Obregón y Calles, preocupación que dejó plasmado en su libro Memoria, La Tormenta. En un contexto definido por el conflicto social, la intriga y los compromisos revolucionarios, Vasconcelos fue destacado actor e intérprete de eventos definidos por la inercia porfiriana frente a maderistas, carrancistas, villistas u obregonistas. Al Vasconcelos maderista le preocupaba la escasez de virtudes y capacidad de mando de Carranza, le fastidiaba su debilidad ante la adulación y su mediocre entorno conformado de incondicionales. Consideraba que la estrechez de miras de Carranza frenaba el triunfo de la insurrección y alimentaba el fortalecimiento del pochismo. Cito, y esto atribuíamos que a pesar de la brillantez, de las brillantes victorias militares de Sonora, el movimiento no tomara cuerpo, no conquistara la confianza general. Todos conocíamos las dotes bien modestas de Carranza, sus antecedentes vacilantes, su inteligencia corta, y nunca esperamos de él grandes arrestos personales a lo Madero, pero sí lo creíamos de buena fe, patriota. La posición de Vasconcelos sobre Carranza era compartida por figuras como el chihuahuense Martín Luis Guzmán, quien afirmaba: cerca de don Venustiano florecían viciosamente la intriga y la adulación más baja, privaban los díscolos, los chismosos, los serviles y los alcahuetes. Carranza, viejo y terco, no cambiaría jamás, seguiría respondiendo mejor a los halagos que a las obras, al servilismo que a la capacidad, sufriría hasta su muerte la influencia de lo ruin de lo pequeño. Vasconcelos nombró uno de los apartados de su obra autobiográfica, La Tormenta, con el sugerente subtítulo Asoma el pochismo, en el cual refiere a un artículo apócrifo de Roberto Pesqueira, residente de Douglas, Arizona. En este texto se plantea una suerte de redención racista del centro y sur mexicano por parte de los hombres del norte, considerados portadores de la civilización. Además destacaba que había llegado el momento del predominio del norte.
Vasconcelos manifestó una clara discrepancia con la perspectiva del nortismo, concepto racista que planteaba una suerte de superioridad y predominio de los norteños sobre la gente del sur, aduciendo que dicha superioridad se inscribía en la menor presencia indígena. Pero no solo eran los prejuicios los que alimentaban las preocupaciones de Vasconcelos. La connotación del concepto de pocho arrastraba temor al entreguismo y miedo a la voracidad estadounidense. Tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos no había cesado en su empeño de apoderarse de más tierras mexicanas y toleraba o fomentaba incursiones filibusteras. Por eso el concepto pocho se definió con base en un miedo justificado al intervencionismo estadounidense. La condición de lo que se definía como nortismo se correspondía con la perspectiva de lo que ciertos sectores sociales definían como pochismo, utilizando para referir a personas mexicanas desnacionalizadas, renegadas, descastadas, agringadas, entreguistas y subordinadas a los amos estadounidenses, rasgos que Vasconcelos identificaba en figuras como Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez, el presidente de Paja. El pocho, desde la recreación de Vasconcelos, implicaba la miseria cultural del norte. Era la apropiación irreflexiva de la doctrina enemiga, producto de la condición ígnara de los norteños. Desde la perspectiva vasconceliana, el pochismo significaba estrechez de miras de quienes priorizaban un primitivismo norteamericano y participaban en la disolución o la destrucción de la cultura latino-española. Al norte no llegaban algunas ventajas del progreso, condición que no pasó inadvertida para Vasconcelos, para quien el norte se conformaba por escenarios lóbregos, desérticos, foscos y primitivos. El norte, recreado en su memoria, destaca su fealdad boreal y redenta, la pobreza, la sordidez. En su descripción, la fealdad de la frontera abochorna, avergüenza, evidencia el pillaje, el saqueo, las tropelías de los gobernantes, aspectos engrandecidos por el contraste con el sur estadounidense que expresaba respeto a procesos democráticos básicos al otro lado de la frontera, que según el autor de La Tormenta, impactaba por contraste con los tristes escenarios del Nogales, Sonora, y evidenciaba su incultura. No digo la cita, simplemente señalo que el concepto que muy recientemente se discute de la hibridación cultural, Vasconcelos define a Nogales como ciudad híbrida, para tenerlo como referencia, y la primera vez que se utiliza es por Alfred Kreber, 1926, donde, retomando directamente las leyes de la genética de Mendel, trabaja el concepto de hibridismo cultural, y es él quien lo acuña para referirse que el hibridismo existe en cualquier contacto entre culturas distintas. También los pueblos sureños de Estados Unidos padecían de impúdica fealdad, y su falta de refinamiento se expresaba en prácticas gastronómicas. Somos lo que comemos. Por ello, el fronterizo y sus ciudades expresaban una suerte de hibridación, un collage culinario, una mezcla no lograda, fallida, cuyos hierros agrandaba el Ulises criollo. El pochismo expresaba diferencias fundamentales entre los grupos que protagonizaron la Revolución Mexicana e identificaba al informe grupo de sonorenses. El pochismo era el nortismo, un México de los norteños, de los noroestenses y de manera más precisa de los sonorenses, tierra donde surgió el concepto del pocho. Así, el pochismo era un refugio de Anglotown y un espacio de contención o una barrera a la anfitonía latinoamericana y la influencia de la capital mexicana. El pochismo se asoció con el uso del idioma inglés y la educación en Estados Unidos. Aunque identificado con algunos sonorenses que poseían poder político, entre quienes destacaba Plutarco Elías Calles, el concepto de pocho se fue reduciendo a ciertos rasgos culturales como el uso del idioma inglés y hábitos adquiridos en Estados Unidos. A los pochos se les imputaba una suerte de desnacionalización, desprecio a los valores culturales nacionales y lealtades nacionales más cercanas a Estados Unidos que a México. Para Vasconcelos, el predominio del pochismo no representaba cultura, sino un barniz de civilización que se untaba en California, Nuevo México o Arizona. La dimensión política del pochismo cobró clara visibilidad en el conflicto de los principales dirigentes de la revolución, una expresión carranclana de nulo o escaso valor, dimensión que expresaba el nivel de los conflictos que definían al México revolucionario.
La dimensión política del pochismo se convirtió en un concepto concomitante a la traición, que demarcaba ausencia de identificación y lealtad a la nación mexicana. Por el contrario, se caracterizaba por su posición conspirativa, subordinada y entreguista. El pocho era impostura, simulación, gesticulación y expresaba la antípoda del mexicano auténtico, características que podemos encontrar de manera clara en algunas figuras y representantes de la clase política empresarial, pero injustificadamente adjudicados a las mexicanas y mexicanos que incorporaron elementos culturales estadounidenses. El pocho entonces representaba la barbarie mediatizada, y el pochismo entonces destruyó, según la perspectiva de nuestros autores, particularmente Vasconcelos y Martínez Guzmán, destruyó la semilla educativa impulsada por el propio Vasconcelos en su obra como secretario de Educación Pública. Esta perspectiva vasconceliana, y solo quiero terminar a lo mejor señalando, es una de las frases más citadas cuando se habla de la frontera. Hay dos frases que siempre se citan: la que se le imputa a Porfirio Díaz, de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y la de José Vasconcelos, de que en el norte termina la cultura y comienza el asado. Sin embargo, como nunca la vemos citada, les voy a decir de dónde viene. En Tolimán, Vasconcelos expresó la frase lapidaria tantas veces aludida, expresión que devino imagen manida, síntesis de su perspectiva sobre el norte, con su supuesto descobijo cultural, ubicado como sitio liminal donde termina la civilización e inicia la barbarie. Cito: Tolimán, bello nombre y panorama riente. Ahí nos hospedó la maestra, mató pollos y los sirvió guisados en buena salsa. Nos sentimos en tierra civilizada, donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. Esta es la referencia tantas veces recreada. Creo que puedo parar aquí y simplemente entonces señalar que efectivamente este concepto, que también fue un concepto claramente que expresaba esa incomprensión de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y entonces decía yo que a lo largo de la última parte del siglo XIX y principios del XX, en los escritos de viaje de gran parte de nuestros intelectuales, sobre todo de lo que fueron nuestros intelectuales liberales, aparece de forma recurrente la preocupación por lo que ellos consideran una suerte de cambio o corrupción lingüística y procesos evidentes de transformación cultural. Creo que no entendían del todo lo que ahí estaba pasando, pero sobre todo en los trabajos de Manuel Gamio, de José Vasconcelos, de Martín Luis Guzmán, de José María Iglesias, de Guillermo Prieto, posteriormente en los propios trabajos incluso hasta llegar a Vasconcelos, y antes lo que sería otro tipo de trabajos que todavía encontramos, Las Tierras Flacas y otros. Agustín Yáñez todavía es muy claro su concepto de los facetos norteños, que significa doble cara. En todos estos casos encontramos esa perspectiva de una fuerte incomprensión a lo que estaba ocurriendo. Creo que no entendieron que gran parte de esa transformación lingüística conllevaba formas de resistencia social y cultural de esa población, y la primera expresión ya literaria de esto, como se citó en la mañana, la encontramos en este libro de Daniel Venegas, Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen, escrita en los años 24, fue publicada por Entregas, y que efectivamente ahí encontramos palabras como el camello, el traque, el cantón, la jaria, etcétera, etcétera. Y el otro elemento que había que destacar ahora es que frente a ese manejo tan manido del concepto del pocho, muchas cosas también han cambiado, y la propia población mexicana, chicana en Estados Unidos se ha encargado de redefinir y de colocar en su sitio este tipo de perspectivas estereotipadas que se fueron construyendo sobre ellas. El proceso mismo de reinvención como pueblo, con sus referentes durante el movimiento chicano, es un ejemplo muy claro de que estas perspectivas lineales, fatalistas que se construyeron desde el centro del país, poco han ayudado a entender de una mejor manera esa relación entre mexicanas, mexicanos, chicanas, chicanos, latinos, latinas, en ambos lados de estos 3.100 kilómetros que América Latina comparte con Estados Unidos.
aquí podría detenerme. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos los que han participado en esta mesa verdaderamente espléndida, la gran calidad, la preparación, la reflexión que hay detrás de sus intervenciones, recogiendo además un planteamiento muy rico que viene de mucho tiempo atrás. Y al mismo tiempo se tenía considerado que en esta mesa sobre culturas mexicanas y chicanas en Estados Unidos se terminara a la 1:30 y les quiero decir que es la 1:26. Así es que es impresionante, porque yo decidí que a pesar de las tarjetas que había aquí para hacer un llamado a quienes estaban exponiendo, no las utilizáramos, consciente de que aquí lo que hay es un enorme disfrute de una reflexión muy profunda y también de planteamientos que seguramente en los próximos días aquí se van a estar recogiendo. Yo diría por mi parte que para mí especialmente esto ha sido un aprendizaje formidable, porque estos planteamientos, estos puntos de vista nos permiten tener una visión mucho más completa, integral, sobre esto que llamamos nuestra cultura, esta cultura diversa, transfronteriza, lo que significa la nación mexicana y el encuentro con otras culturas, y al mismo tiempo el enriquecimiento que quienes están viviendo esto están aportando. Lo único que resta es pedir que la obra, la reflexión, lo que ellos aportan, lo difundamos, y que sean muchas más los que puedan abrevar de ello, y darles un enorme reconocimiento. Aquí me han hecho llegar unos diplomas y estoy segura de que todos compartimos que hay que hacerles entrega de ellos. Así es que vamos a hacer la entrega de estos diplomas.